Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y en cualquier parte del mundo. Hoy miércoles 5 de febrero de 2025. Mi nombre es Hernán Hernández del colectivo digital de Europa del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Tengan un fraterno y revolucionario saludo para todo nuestro pueblo dentro y fuera de El Salvador. El tema del que vamos a conversar este día es sobre la coyuntura nacional actual y el peligro que representa la nueva administración norteamericana para la paz. Me acompaña en los controles el compañero Hugo García, Isela Sánchez y yo, Hernán Hernández, que estaremos en el conversatorio, del cual le pasaremos los micrófonos para que nos presenten a nuestro invitado, a nuestra invitada, la compañera Silvia Cartagena, ex ministrada del Tribunal Supremo Electoral y militante del FMLN. De tal manera que estaremos desarrollando este conversatorio de gran importancia para nuestro pueblo. Adelante, Isela. Sí, gracias. Un saludo, ¿verdad?, a la compañera Silvia Cartagena y le damos gracias por estar participando con nosotros en este programa. Y ya sin preámbulos vamos a iniciar el conversatorio con ella, preguntándole qué es la deuda política y qué pretende el gobierno salvadoreño al anular la ley del pago de la deuda política. Bueno, un saludo a todas y todos. Agradecer la invitación a este espacio. Mire, la deuda política es un concepto de una obligación del Estado, no solo en el caso de El Salvador, sino en muchos países existe esto de la deuda política, que consiste en que el Estado financia parte de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos contendientes. En cada país donde existe esta ley funciona de distinta manera, pero en general con la deuda política lo que se busca es de alguna manera equilibrar la participación de todos los contendientes, ya que se les da un fondo para que puedan desarrollar sus principales actividades de campaña electoral. Con esto de la deuda política, también se busca cerrar caminos, espacios a la posibilidad de que alguna fuerza política pueda desarrollar sus actividades con dineros, digamos, oscuros, provenientes de actividades oscuras. Ese ha sido como el criterio, decir que acá en El Salvador, desde muchísimos años atrás, ya existía la figura de la deuda política y consiste en que el Ministerio de Hacienda, no el Tribunal Supremo, sino el Ministerio de Hacienda, entrega determinada cantidad de fondos a los partidos contendientes y el monto tiene que ver con las candidaturas que se están eligiendo. Si es presidencial, tiene un monto, si es legislativa, tiene otro monto, y si es municipal, tiene todavía un monto inferior. Y en el caso de, digamos, de los partidos nuevos, lo que hace el Ministerio de Hacienda es darle un anticipo, que lo debe de, digamos, en este caso, justificar con los resultados electorales. Lo mismo pasa con el resto de fuerzas, se toma de base los resultados electorales de la última elección de la que se trate.
Entonces, eso es lo que ha funcionado, pero decir que siempre ha habido dificultades para la entrega. En el caso de los partidos políticos, la Corte de Cuentas de la República audita estos fondos que entrega el Estado y únicamente son aceptados los que se demuestra con facturas debidamente legales, de que se ocupó el dinero para actividades estrictamente que de los procesos electorales. ¿Verdad? Entonces, quiero aclarar eso porque hay toda una suerte de especulaciones de que el dinero se habría utilizado para otras actividades. Y no, la Corte de Cuentas inmediatamente se instala en la sede de cada partido y realiza pues todo el proceso de auditoría. Luego está lo que se llama la deuda privada. Eso es otra cosa, que es de fondos que recogen los partidos de sus diferentes actividades. En el caso del FMLN, recordemos que los militantes damos una cuota, los funcionarios de elección popular también dan una cuota y también la militancia desarrolla actividades, venta de comida, excursiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la deuda privada y también es auditada, en este caso directamente por un mecanismo que establece el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, subrayo, la deuda política que da el Estado a través del Ministerio de Hacienda, esa la audita de primera mano la Corte de Cuentas de la República y lleva un proceso. Cuando no se demuestra la ejecución del 100%, los partidos están obligados a reintegrarle al Estado lo que no gastaron, ¿verdad? Entonces, así ha operado, pero en el caso nuestro del FMLN en 2021, no se recibió deuda política alguna. Y en el caso de 2024 se recibió un día antes de las elecciones. Entonces, esto tiene que ver con una manipulación que se hizo desde el Ministerio de Hacienda para afectar los procesos electorales. No fuimos el único partido al que se le entregó tardíamente, sino que fue como una política, pues una decisión que tomaron para intentar pues reducir, minimizar los resultados. Entonces, eso es en resumidas cuentas. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto que se ha anunciado de que se va a eliminar, que por corrupción, que así se va a ahorrar? No, si la corrupción se genera a través de otros mecanismos. Ahí tenemos la empresa bancaria COSADI, que desvió fondos para el partido de gobierno, ¿verdad? Eso sí se llama corrupción. Y en el caso de los fondos que nos fueron entregados un día antes de la elección presidencial, han sido debidamente auditados, se han ejecutado y luego vino la otra parte de la elección municipal, ¿verdad? Entonces, todavía el Estado salvadoreño le adeuda al FMLN parte de la deuda política correspondiente a 2024. Eso es en resumidas cuentas. Hernán, micrófonos. Sí. Gracias, compañera. Bueno, ya nos aclaró, ¿verdad? Eh, esta pregunta sobre lo que significa la deuda política y creo que ha estado claro, ¿verdad? Muy clara la respuesta de la compañera pues es importante para que nuestro pueblo conozca, pues, ¿verdad? De qué se trata y qué significa la deuda política. Bueno, antes de hacer una pregunta a la compañera, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia, ¿verdad? La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad, ¿verdad? Sobre acontecimientos de nuestra historia salvadoreña. Bueno, entonces tenemos una segunda pregunta, ¿verdad? Que hacer a la compañera, y es de que está relacionada con este famoso artículo 148. La semana pasada la Asamblea Legislativa transformó la Constitución Nacional, específicamente el artículo 248. ¿En qué consiste dicho artículo y qué consecuencias conlleva para la democracia del país? Bueno,
de manera muy malintencionada, perversa, se ha querido vincular la derogatoria esto del 248 con el tema de la deuda política. Ni una cosa ni la otra tienen que ver. Ya expliqué en qué consiste la deuda política y cuál es la obligación del Estado. Entonces, ¿qué ocurre con la modificación del 248? Sencillamente, lo que hacen es los legisladores es abrir el camino para que de manera express el gobierno pueda cambiar, modificar la Constitución de la República y hacerla a su imagen y semejanza. La Constitución de la República, su historia ha sido compleja. Durante mucho tiempo únicamente participaban las fuerzas de la oligarquía en su elaboración y reformas. Así tenemos que en 1983, después del golpe de Estado del 79, ¿verdad? Las fuerzas de derecha se juntaron en una constituyente y hicieron pues la Constitución de la República, la ajustaron a sus propios intereses. Estábamos en plena guerra. En ese proceso de 1983 no participó, por decir así, ninguna fuerza de izquierda, ¿verdad? Luego, producto de la larga lucha de nuestro pueblo, entre abril y mayo de 1991 se logró que se realizaran un promedio de 27 grandes reformas a la Constitución de la República, asegurándose con ello la eliminación del militarismo, la impunidad, la práctica de la tortura, la persecución política, obligar a que la Fuerza Armada regresara a los cuarteles, que es la función que le reconoce la Constitución, y dejara de ser una fuerza política que tomaba decisiones como había sido durante más de 60 años. Entonces, todas esas reformas pasaron por un proceso donde una primera asamblea legislativa, el 30 de abril de 1991, las aprobó. Y la nueva asamblea legislativa que tomó posesión el 1 de mayo de ese año, la ratificó. Así lo establece la Constitución, como es el proceso de ley. Entonces, se requiere de 2 asambleas legislativas continuas para cambiar un artículo, un pedazo de un artículo, cambiar distintas cosas, ¿verdad? Hoy, con esto que ha hecho la Asamblea Legislativa oficialista, lo que hace es mandar al traste todo el debido proceso y volver express digamos en este caso, la preparación de una profunda reforma que no es más y menos que dejar a sus anchas al gobierno de turno para que pueda hacer todo lo que se le venga en gana, como hacían en la época de los gobiernos militaristas. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en concreto, ¿verdad? Y con esto lo que se abre es el camino prácticamente a la impunidad, a lo que tuvimos durante 60 años, desde 1932 hasta 1991, donde un pequeño grupo de oligarcas tomaban las decisiones, para eso ocupaban a la Fuerza Armada, no había pues Estado de Derecho, y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso es que vale la pena recordar las palabras del compañero Shafiq Handal, que el 21 de diciembre del año 2005 dijo que la Constitución de la República es una especie de cadáver insepulto, acribillado, apuñalado, que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle el homenaje del Día de la Constitución, porque eso es lo que ha pasado durante muchos años. Los acuerdos de paz establecieron una serie de mecanismos a través de la Constitución de la República para respetar los derechos humanos. Se obligaba al Estado a respetar los derechos humanos, a parar la persecución política, a no ejercer tortura,
a no obligar al exilio, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo prácticamente es un desmontaje de todo este proceso, de ese conjunto de reglas y acuerdos políticos a los que se había llegado, porque una constitución de la República en cualquier país es eso, son acuerdos políticos mínimos o básicos entre distintas fuerzas políticas. Pero hoy, ¿qué tenemos con esta reforma? Es prácticamente darle el poder absoluto al gobierno de turno. Eso es en esencia lo que han hecho con trastocar el artículo 248. Gracias, compañera, por esas aclaraciones, ¿verdad? Y por esa explicación sobre las implicaciones que tiene lo grave de la situación en nuestro país con estos cambios que el gobierno en turno, que el gobierno inconstitucional en turno está realizando en El Salvador, ¿verdad? Y en ese sentido tampoco ayuda la política de la nueva administración de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, ese es un punto que lo trataremos más adelante. Ahora yo le tengo una pregunta. Se dice que el gobierno actual, el gobierno salvadoreño, ha negociado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Para ello, debe cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y en qué afecta la vida del pueblo salvadoreño? Este acuerdo estaba previsto desde hace bastante. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional consiste en reducir las obligaciones del Estado. Para eso se deshace de muchas instituciones, lanza el desempleo a miles de servidores públicos, pero también está pendiente, está en ciernes la posibilidad de un incremento al IVA. Ambas medidas van a tener un efecto en la vida cotidiana de las y los salvadoreños. Por un lado, más de 11,000 personas ya fueron desempleadas y siguen despidiendo de las diferentes instituciones con el argumento de que eso reduce gastos. Pero uno compara los salarios de los empleados públicos que han sido despedidos con los gastos de publicidad gubernamental o los salarios de altos funcionarios de gobierno. Entonces, se están reduciendo las obligaciones del Estado, así lo estamos viendo desde la reducción de las municipalidades. Hoy lo que le llaman hoy distritos han quedado a merced. El tren de aseo no funciona. Una serie de servicios básicos que daban las alcaldías pues ya no existen. Y luego también vemos en los diferentes ministerios, en las diferentes instituciones, incluyendo las surgidas de los acuerdos de paz. Centenares de trabajadores sin tener la edad que dice la ley han sido despedidos, incluyendo a miles de personas con enfermedades terminales, personas que integraban las directivas de los sindicatos y que no se les respetó el fuero sindical. En fin, entonces hay toda una intención de reducir las funciones, las obligaciones del aparato de gobierno. O sea, es el Estado el obligado a garantizar la salud y educación gratuita de la población. Sin embargo, eso se está reduciendo. Ya lo vimos, hay escasez de medicamentos en los hospitales públicos, hay escasez de médicos, de trabajadores de la salud. Lo vemos también en las instituciones escolares. Por ahí una funcionaria dijo que 4 pelones acudían a la escuela y que por eso la cerraban. Es que ese no es el punto, ¿cuántos asisten? La obligación del Estado, y lo dice la Constitución, es garantizar la educación y la salud gratuitas para toda la población. Entonces vamos viendo una reducción de las obligaciones del Estado y lanzando al desempleo, a la pobreza, a la miseria, a que faltan los servicios elementales para la población en general.
¿verdad? Ese es un punto muy sensible. Ya también se hizo público cómo el gobierno ha hecho uso de los fondos de los pensionados y cada vez más se reduce, digamos, el monto que se le devuelve a cada pensionado. Entonces, son las obligaciones del Estado las que se están reduciendo, no quitando a empleados que no funcionan, no, son las obligaciones del Estado. Y lo otro, como decía, está en ciernes la posibilidad de un incremento al IVA, con lo cual pues, golpearían la economía familiar. A esto se suma lo que ya estamos viendo de la expulsión de centenares de compatriotas que residían de manera indocumentada en los Estados Unidos, ¿verdad? Gente que estaba trabajando allá, la han tirado de regreso para acá. Acá no hay fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces, todos son una serie de compromisos que ha asumido el gobierno para garantizar que el Fondo Monetario le asigne determinada cantidad de recursos que, por supuesto, no van en función de los intereses de las grandes mayorías, sino en función de los intereses de la familia de gobierno. ¿Hernán? Gracias, compañera. Sí, gracias por esa aclaración también, ¿verdad? Ya tú decías de que el Fondo Monetario Internacional, lo que está, de lo que se trata es de reducir las obligaciones del Estado, ¿verdad? Y que quien está afectando pues a nuestro pueblo, ¿verdad? A esto pues le sumamos, eso tiene que ver con el despido, ¿verdad? De muchas personas, ¿verdad? Dentro del Estado, como también la reducción de la educación y la salud, ¿verdad? Nos ha explicado muy bien esta situación y creemos de que eso así es. Entonces, yo tengo una pregunta acerca relacionado a esto. Ya tú nos explicabas, ¿verdad?, que esto tiene que ver con la reducción de la obligación del Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo trabajador, ¿verdad?, el pueblo salvadoreño, para revertir las consecuencias impuestas por el Monetario Internacional? Sí, esa es una pregunta muy importante. Eh, pues lo primero es organizarnos, organizarnos en las distintas expresiones, ¿verdad? Tenemos ya a nivel nacional muchas movilizaciones en contra de los despidos, en contra de la minería. Es de reconocer que distintos sectores religiosos, comenzando por la católica, pero también otras denominaciones religiosas se han pronunciado en contra de la minería, porque esto va a golpear la vida de las comunidades. Le va a generar riqueza a los amigos del presidente, pero va a golpear la vida y la economía en las comunidades. El daño ambiental es severo. El país, El Salvador, después de Haití, es el más deforestado y está demostrado científicamente el daño que causa la explotación minera, porque nuestro país precisamente no tiene las condiciones que tendrán otros, donde el daño siempre es, pero es, digamos, menor o tienen políticas paliativas. Acá en El Salvador es otra la situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Organizarnos de distintas maneras, tanto acá en el país como fuera de nuestras fronteras, y sensibilizar, acompañar a nuestros familiares, hacer conciencia de que lo que está pasando acá realmente es la preparación de condiciones para estallidos sociales. Yo no puedo decir que en un mes, en 2 meses, no, pero se está generando, hay descontento popular. Si bien diciembre, acá abundaron los carnavales, las fiestas, los shows, pero la gente ha sentido en el bolsillo cómo le ha afectado el alto costo de la vida, ¿verdad? Entonces, ese es un llamado, pues, a que nos movilicemos, no solamente como militantes del partido, no, sino como miembros de una comunidad, de una asociación,
de una iglesia. Los jóvenes tienen una convocatoria muy importante este domingo, donde se van a expresar de distintas maneras, no solamente con el arte, la música, sino también hacen un llamado hasta que con cacerolas nos pronunciemos, ¿verdad?, en contra de la minoría, en contra de los despidos, en contra del alto costo de la vida. Es importante cómo va generalizándose el sentimiento de descontento. Hoy la gente abiertamente dice que es su inconformidad. Todavía hace unos meses ponía en duda, pero ahora abiertamente lo dice. Y como repito, no hay fuentes de trabajo, no hay fuentes de empleo. Alguien quiere poner su venta de pan, de mangos, la policía se los quita, les quieren poner impuestos. Bueno, hasta los negocios en línea hoy les quieren poner impuestos, ¿verdad? Entonces, es contradictorio. Mientras una zapatería le toca pagar un alto impuesto en el centro de San Salvador, los restaurantes extranjeros están exonerados. Las empresas vinculadas a la familia del gobierno están exoneradas. Entonces, es importante que tomemos conciencia y ante todo, que perdamos el miedo, porque mucha gente ha tenido miedo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nos juntemos todos los que podamos, 3, 5, 7, todos los que podamos en cada comunidad, en cada barrio, en cada colonia, y nos expresemos, nos movilicemos, porque de esa manera el pueblo se va a hacer sentir, ¿verdad? Mucha gente dice que yo si no trabajo, no como. Es que así ha sido siempre. La historia de la humanidad es así, pero también tenemos que organizarnos para demandar el respeto de nuestros derechos, el respeto a los derechos humanos, parar la persecución política, detener todo esto que se amenaza con destruir el medio ambiente. Entonces, ese es el llamado, pues, a que fundamentalmente nos organicemos, nos movilicemos y nos pronunciemos, ¿verdad? Porque hay que romper el miedo. Gracias, compañera Silvia. Sí, es un llamado urgente, ¿verdad? Necesario, y que todos tenemos que tomar conciencia real para afrontar estas situaciones. Y ahora todavía se agrava más la situación con esta nueva administración norteamericana, que ha comenzado a deportar migrantes a los diferentes países de procedencia. A El Salvador llegarán más de 300,000 personas deportadas. ¿Qué consecuencias traerá para el país el retorno masivo de compatriotas? Bueno, en el tema familiar es impactante en lo inmediato porque se termina la remesa, que era la fuente de ingreso, quizás la única fuente de ingreso para muchas familias. El otro punto es que acá en el país no hay alternativas para que puedan trabajar, alternativas para que puedan invertir de manera, digamos, popular, porque los requisitos y los intereses que pone la banca son extremadamente altos. Y si la gente está desempleada, ¿qué le toca hacer? Entonces también el país se enfrentará a otra ola delincuencial, porque la gente al final sale a la rebusca, como decimos en buen salvadoreño. El gobierno tiene un gran discurso que dice que logró detener la delincuencia. Sí, tiene las cárceles topadas, pero día a día aparecen mujeres asesinadas. Los feminicidios no se han erradicado, por el contrario, están las condiciones para que los hombres violenten a las mujeres y no hay justicia. La Procuraduría de los Derechos Humanos es un adorno. El CAN, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, se ha convertido en una instancia que persigue a los minuteros, a las vendedoras de pan, a la gente que anda vendiendo su fruta con alguaste y chile. Entonces es un ambiente de incertidumbre y es un ambiente convulso lo que cada día se va viviendo. Entonces, estas medidas que ha anunciado el mandatario norteamericano
¿verdad? Que como dijo alguien por ahí, William Walker, punto 2, ¿verdad? Se quiere instalar como el mandamás de todo el continente. Pero también vemos expresiones que tiene contra otras naciones, Canadá, la misma Europa, y ya hay expresiones de descontento. Entonces, es importante que de pueblo a pueblo nos solidaricemos, porque lo que le pasa a Canadá le pasa aquí también, y lo que le pasa aquí tiene sus repercusiones en Canadá, en todo el continente. No solo nosotros estamos viviendo esta problemática, lo está viviendo el continente entero, amenaza tras amenaza de este señor que acaba de llegar de la Casa Blanca y que se está estrenando por segunda vez y que cree que el continente sigue siendo el patio trasero de su hacienda, porque así miran estos gobernantes a los países. Mire, el de aquí, como proxeneta, ofreció el cuerpo de la patria salvadoreña. ¿Verdad? Aquí pueden traer a todos los delincuentes. Entonces, siguen viendo a nuestros países como su hacienda. Y ese es un punto que debemos de recuperar, la dignidad nacional, la unidad entre los pueblos, la solidaridad entre los pueblos, solidaridad de pueblo a pueblo. Eso es lo primero que debemos de, digamos, reconstruir, ¿verdad? Gracias, compañera. Sí, ¿verdad? Sí, es importante y es peligroso la situación que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino que las últimas declaraciones que este presidente ha dado sobre el Medio Oriente también y esos conversatorios que tiene. Y ahora más, ¿verdad? Con el ministro de Relaciones Exteriores que han dado por una gira por Latinoamérica, dicen, pero ha comenzado en Centroamérica. Y para ese punto aquí tenemos al compañero Hernán que puede ampliar esta pregunta. Gracias, Gisela. Sí, bueno, estamos conversando con la compañera Silvia Cartagena, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral y militante del FMLN. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Bueno, volvemos a nuestro conversatorio haciendo una siguiente pregunta, ¿verdad? En relación eh, a este señor, ¿verdad?, que han mandado a los Estados Unidos, que es un enviado especial y de Relaciones Exteriores, señor Marco Rubio, ¿verdad?, que sabemos sobre la visita que ha llegado. Desarrolló una amplia lucha que concientizó a miles y miles de hombres y mujeres de todas las edades acá en el país, y eso fue importante para el desarrollo de la lucha popular revolucionaria. Igual nos corresponde ahora, ¿verdad? Como lo dice el compañero Manuel Flores, si este partido nunca ha sido de millonarios, ¿verdad? Los millonarios han estado en otro partido. Entonces nos corresponde con esta situación enfrentar los nuevos desafíos. Y esta es la hora de la unidad popular, de que nos juntemos todos por los puntos que nos unimos, ¿verdad? Hay una represión, hay una crisis política, hay miles de hombres y mujeres desempleados, ¿verdad? Entonces debemos acercar y definir una plataforma de lucha, un punto en común, más allá de procesos electorales, que llegará a su momento. Pero hoy es la hora en que debemos de trabajar por la unidad popular. Sí, gracias, compañera. Quisiéramos, ¿verdad? Antes porque hemos llegado ya casi a la recta final, que nos dé su saludos o que nos diga lo que se le haya quedado, ¿verdad? Reservado para este último momento, para que nosotros nos concienticemos más, para que de verdad nos pongamos a trabajar, a luchar junto al pueblo. Sí, mire, hay un tema bien sensible, bien delicado, es el acceso a la información. Esto que se crearon las unidades de acceso con los gobiernos del FMLN han sido cerradas totalmente. Entonces,
debemos de buscar mecanismos alternativos para estar debidamente informados y desmontar toda esa campaña mediática que lo que busca es distraernos, mantenernos angustiados, ¿verdad? Y creyendo en cosas que no existen. El otro elemento que quiero aprovechar, informarles, es que ayer, 4 de febrero, por fin el Tribunal Supremo Electoral dejó inscritas las autoridades del FMLN, autoridades que fueron electas, como lo manda la ley electoral, fueron electas entre julio y agosto de 2024. En agosto, pasadas las vacaciones agostinas, se solicitó la inscripción al Tribunal Supremo Electoral y fue hasta el día de ayer que notificaron que quedaban debidamente inscritos. Sin embargo, todos nuestros compañeros, particularmente Manuel, han estado en la lucha permanente, ¿verdad? No esperando ser reconocidos porque la base, la militancia ya los reconoció y la obligación pues es trabajar con la gente, trabajar con la militancia, con la base, etc. El otro elemento es que al haberse anulado el FODES, los fondos para las municipalidades, esto deja en total abandono a las comunidades, ¿verdad? Con el FODES se sostenían hasta programas educativos que no cubría de manera centralizada el Ministerio de Educación. Ahora queda prácticamente en total abandono las comunidades y esto va a tener su repercusión ya rápidamente, ¿verdad? Y el otro elemento es que cada vez más se incrementa la represión, la persecución, ¿verdad? El gobierno ha echado mano no solo de la fuerza brutal, de las amenazas, de la campaña de terror y de mentiras, sino que ha echado mano, como ya dije, de los fondos de los pensionados. ¿Qué nos quedará? Dice una muchacha que tiene 40 años. ¿Qué nos quedará cuando a mí me toque jubilarme? Nada. Entonces nos toca luchar desde ya, ¿verdad? No solo por los que hemos sido afectados ahorita porque nos quitaron las pensiones, sino por las futuras generaciones. Nos toca pelear para que las futuras generaciones no vayan a tener agua contaminada, no vayan a vivir la escasez del agua, no vayan a vivir con el ambiente contaminado. Y por supuesto tenemos que luchar por la recuperación de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron una obra de la larga lucha de nuestro pueblo, porque se ha tergiversado, se ha dicho que ese es un invento del FMLN con arena. No, señores. Los acuerdos de paz son el resultado de más de 60 años de lucha del pueblo salvadoreño y que culminaron con esa gran reforma a la Constitución en marzo y abril de 1991 y que dio por terminada la existencia de los escuadrones de la muerte, del aparato represivo, de la persecución, de la tortura, del exilio. Entonces, tenemos pues que enarbolar nuestras banderas de lucha, respeto a los derechos humanos, parar los despidos injustificados, detener las capturas injustificadas, pedir por la libertad de todos los inocentes que están guardando prisión y, por supuesto, ¿verdad? Nuestra solidaridad con los compatriotas que están siendo amenazados con la deportación. Así que tenemos abundantes banderas de lucha para seguir adelante. Gracias, compañera Silvia. Hernán, para despedirnos del programa. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de la compañera Silvia Cartagena, ¿verdad? Y gracias, pues, y nos despedimos, no sin antes, ¿verdad?, invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo, ¿verdad? Hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad de todos los presos políticos en El Salvador. Y también agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas. Gracias, compañera Silvia, y le agradecemos por haber estado con nosotros y ha sido, pues,
ha sido de gran ayuda y de una gran aclaración para nuestro pueblo, estos temas de gran importancia que hemos tenido esta tarde. Gracias, compañero. Como no, gracias a ustedes y un abrazo fraterno para todas y todos. Gracias, compañera Silvia. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.